Bueno, ahora lo que vamos a ver es un método del array, no es un método de la nueva generación de JavaScript, ya es un método que se usa de siempre y que es muy utilizado en las aplicaciones de React. Veamos, definimos la constante numbers, en la cual almacenamos un array de 3 elementos, 1, 2, 3, y ahora vamos a crear un nuevo array, doble num array, y para ello aplicamos a este array numbers el método map, es el método que vamos a ver ahora. Este método lo que hace, se le pasa como parámetro una función y esta función va a ser aplicada a cada uno de los elementos del array numbers 1, 2 y 3. En este caso queremos multiplicar cada uno de estos elementos por 2 y el resultado almacenarlo en un nuevo array, por lo cual obtendríamos un array con los elementos 2, 4 y 6. Como parámetro se le pasa cada uno de los elementos y bueno, aquí vemos que se realiza un return del valor que se obtiene tras multiplicar cada uno de estos elementos por 2. El array numbers 1, 2 y 3 se le aplica el método map, el cual aplica una función a cada uno de los elementos. Y ahora vemos, comprobamos el resultado, tenemos un nuevo array totalmente distinto. Por un lado tenemos numbers y por otro lado doble num array. Aquí vemos el resultado. Continuando con las funciones de los arrays, decíamos que estas no son funciones que hayan sido traídas por la nueva generación de JavaScript. Es importante que aprendamos a manejar estas funciones y comprender cómo manipular la información en los arrays, incluso también en los objetos, porque después tenemos que enfrentarnos con problemas en nuestras aplicaciones de que la información cambia internamente en los arrays o en los objetos cuando no fue nuestra intención que sucediera esto. Entonces tendremos que aprender a manejar, de cómo manejar la inmutabilidad, de cómo manipular los arrays y los objetos sin que cambien. Bueno, aquí en las páginas de Mozilla encontraréis una descripción de lo que es un array, pero vamos a centrarnos en las funciones. La función map, que ya la vimos, vamos con la función find. En la función find, bueno, aquí vemos que se define un array y sobre este array se invoca esta función find. A esta función se le pasa como parámetro otra función en cual a cada elemento del array 1, pues se comprueba cuál es el primer elemento que es mayor que 10. En este caso sería el segundo elemento, 12. Aquí devuelve este elemento, es el primero que cumple con esta condición y finaliza el proceso. Find index. Bueno, en este caso, find index también se define un array. Primeramente se crea esta función isLargerNumber. En esta función, a cada parámetro, cada elemento que se le pasa como parámetro, se analiza que es mayor que 13. Y bueno, aquí al array se invoca la función findIndex, se le pasa esta función y nos va a devolver el índice del primer elemento que cumpla con esa condición. Vemos que se espera que sea un 3, evidentemente 0, este es el índice 0, 1, 2 y 3. Este sería el índice del primer elemento cuyo valor es superior a 13. Tenemos la función filter. Aquí tenemos un array de strings con todas estas palabras. Y en este array aplicamos la función filter y lo que se pide es que se analice cada una de las palabras de los strings que contiene el array cuya longitud sea superior a 6. Y va devolviendo todas estas palabras que cumplan con esta condición y almacenándolas
En este array, en el resultado, vemos que son 3 elementos los que cumplen con este criterio, y aquí tenemos el resultado. Bueno, tenemos el reducer. Este método, vemos que tenemos un array de valores numéricos 1, 2, 3, 4, y de lo que se trata es de hacer una suma de todos estos elementos. Como valor inicial se establece el valor 0. En suma with inicial es donde se va a acumular el resultado de sumar todos estos elementos más el valor inicial 0, este que vemos aquí. Entonces, array 1 reduce, en el acumulador se va a ir acumulando el resultado de la suma, al ir sumando los elementos, current value, que sería cada uno de los elementos del array conforme los va recorriendo. Aquí va haciendo la suma. Y aquí tiene en cuenta el valor inicial del que parte el acumulador. Entonces la suma de estos elementos es 10 más el valor inicial 0. Y aquí tenemos la suma. Si el valor inicial le marcamos, por ejemplo, establecemos un valor de 70, por cualquier razón deseamos que sea así, vemos que ahora el valor es 50, porque partimos de que el resultado inicial, el valor inicial en el acumulador es de 40. Otro método es el concat. Este método es importante porque a la hora de manejar inmutabilidad de arrays, aquí lo que tenemos es un array 1, array 2, los dos de strings, y lo que se hace es concatenarlos y obtenemos un nuevo array, el array 3, que es totalmente distinto a estos dos. Cualquier cambio que hagamos a posteriori en este array 3 no va a afectar de ninguna forma al array 1, al array 2, porque son totalmente distintos. Es un nuevo array. Slice. Bueno, aquí con slice tenemos el array animals, de strings, se definen los nombres de varios animales. Y bueno, aquí vemos a animals slice, se le pasa de parámetro el valor 2. Y esto lo que hace es, partiendo del índice 0, 1, 2, pues va a devolver una copia de este array a partir del índice 2. Nos daría camel, duck, elephant como resultado. Y en este caso le decimos dónde empieza y dónde finaliza. 0, 1, 2, empezarían camel, duck, elephant, sería el 4, y como resultado camel, duck. Y bueno, aquí se le va definiendo, se le va pasando como parámetros dónde empezar y dónde finalizar. Por segmentos se extrae información de los arrays. Incluso lo podemos hacer a la inversa. Animal slice menos 2, empezaríamos de la derecha a la izquierda. 0, 1, 2, menos 2, 0, menos 1, menos 2. Y el resultado sería duck, elephant. En este caso, empieza a contabilizar los índices por la izquierda. 0, 1, 2 sería camel, y 0, menos 1, camel, duck. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, aquí podéis comprobar cómo funciona. Y por último tenemos la función splice. La función splice lo que hace es cambiar el contenido de un array, eliminando elementos o reemplazándolo, y eso a través de los índices. Aquí, por ejemplo, months splice 1, 0, febrero. 1 hace referencia al índice 0, 1. En la posición de March, en esta posición, va a insertar febrero. El 0 hace referencia a que no desea eliminar nada. Y en este caso splice 4, 1, May. Bueno, pues recorremos 0, 1, 2, 3, 4, June. June lo va a reemplazar, aquí está el indicado que se va a reemplazar con el número 1 por May, y vemos aquí el resultado.